Bendiciones, queridos amigos y hermanos en Cristo, bendiciones un día más a este tu programa, a este tu canal, a un canal lleno de bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí, amén. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ya a la bendición de Dios y comparte el reino de Dios, amén. Santo es el Señor, así que vamos rápido al devocional y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tu palabra, te ruego, Señor, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tu palabra corra y sea glorificada, en el nombre de Jesús, amén y amén. Santo es el Señor. El devocional de hoy le hemos llamado grandes multitudes, es decir, la gran M, amén, en diminutivo, la gran M. Santo es el Señor. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 14, verso 25. Leemos y dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Y dice el 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Santo es el Señor. Grandes multitudes iban con él, le perseguían. Amén. Vemos a lo largo de toda la vida de Jesucristo, que Jesucristo siempre iba acompañado de una multitud. Amén. Por eso le hemos llamado grandes multitudes, es decir, la gran M. Amén. Santo es el Señor. Jesucristo pasó de que le siguieran grandes multitudes a quedarse sin discípulos el día de la cruz. Amén. Luego vemos que a partir de su muerte, de su resurrección, en Hechos 1:15, vemos que dice que había como 120 en el aposento alto. Es decir, pasó de grandes multitudes, amén, no podemos contar si fueron 5.000, 7.000, 8.000 personas que le seguían, amén, o una aldea entera. Pasó de grandes multitudes solamente a 120 personas, amén, entre ellos los 12 apóstoles, por supuesto, 120 personas, amén. Muchos quieren seguir a Jesucristo, muchos quieren ir detrás de Jesucristo, pero simplemente son grandes multitudes, es decir, la gran M. Amén. ¿Por qué? Porque no han dejado todo lo que poseen para seguir a Cristo. Amén. Para ser discípulo de Cristo, tienes que tomártelo en serio y dejar, es que esto lo digo claro, dejar todo tipo de relaciones que puedan frenar tu fe. Amén. Que puedan apartarte de tu fe. Relaciones pero ¿qué tipo de relaciones tengo? Si solamente me junto con los compañeros del trabajo, con el vecino de la puerta, con la... Sí, me parece muy bien que te juntes con eso, pero si resulta que el vecino de la puerta le gusta mucho beber, amén, le gusta fumar, le gusta irse a club, le gusta irse de chica, le gusta irse de parranda, y claro, tú te dejas llevar por él, te dejas arrastrar, amén. No podemos seguir siendo así, seguir detrás de Jesús y a la misma vez ser una gran multitud porque hacemos lo que queremos, vivimos como queremos y al fin y al cabo no llegamos ni a ser discípulos ni a ser multitud. Entonces, ¿qué es lo que somos? Amén. Entonces, para seguir a Cristo, tienes que dejar todo tipo de relación que pueda frenar tu fe. Amén. Todo tipo de relación que pueda frenar la fe de Jesucristo. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. No puedes servir a Jesucristo
con tu boca, con tus labios, y que tu corazón esté en el mundo. Amén. Y que tu corazón esté lejos de sus pensamientos, incluso de hacer su voluntad. Amén. No puedes servir a Dios, no puedes decir que sirves a Jesús. Quítate ese título que tienes de cristiano, porque estás manchando la reputación de Jesucristo. Amén. No puedes decir que eres cristiano, que eres evangélico, que eres pentecostal o el título que te quieras poner, si no eres capaz de predicar en un parque, amén, si no eres capaz de dejar de fumar, si no eres capaz de dejar de beber, si no eres capaz de acostarte con todo el que te se ponga de frente, amén. Quítate ese título de cristiano, de cristiana y di, bueno, sí, yo conozco a Jesús, pero vivo como quiero. Mejor di eso, te va a ir mejor, porque al tibio dice su palabra que le vomitará de su boca, amén. Así que no puedes servir a las riquezas que el mundo te da y menospreciar a Jesús. Amén. No puedes servir a Jesús y menospreciar las riquezas porque o amas a uno o amas a otro. Amén. No puedes servir al Dios de este mundo o al Dios que se hizo hombre, Jesucristo. Amén. No se puede, hermanos. Aborrecer, aquí la palabra cuando dice ninguno puede servir a sus bienes porque aborrecerá a uno y amará a otro. Aborrecer significa modisto de preferencia. Amén. Es decir, si solamente, y me dirá, bueno, Antonio, Efraín, ¿cómo puedo saber si soy una gran multitud o soy contado como discípulo? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cuál es la diferencia entre multitud y discípulo? Pues te voy a decir ahora. Si solamente sigues los deseos de tu alma, de tu corazón, y no prestas ningún tipo de tiempo al Dios que te ha dado la vida, que te ha dado todo, evidentemente eres una gran multitud, eres una gran M, en diminutivo. Amén. Gran multitud. No hay más, no digas que eres cristiano, que eres discípulo y que sigues la cruz de Jesucristo, porque no hacen nada de eso. Sigues los deseos de tu alma, de tu corazón, y eres, como dicen, eres un almático. Amén. Quien sigue los deseos de su alma nada más. Cuando le apetece beber, bebe, cuando le apetece fumar, fuma, cuando le apetece ir al culto, va, y ya está. Pero no apartas un tiempecito para adorar a Dios, para predicar su palabra, para aprender, para leer, para escuchar una prédica. Si no haces nada de eso, querido amigo, eres una gran multitud. No te consideres discípulo ni mucho menos cristiano, porque los cristianos somos de otra manera, amén. Santo es el Señor. Dice Mateo 10:39, todo aquel que ama su vida la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, ese la hallará. Amén. Si hoy estás buscando, si hoy estás encontrando tu vida, como se dice, no, déjale que experimente el chico con su cuerpo, con su vida, que déjale si es joven. Sí, si es joven, si no te lo discuto. Pero si solamente sigues los deseos de tu corazón, de tu alma, si solamente quieres probar sensaciones nuevas, sí, lo puedes hacer. Pero el día de mañana vas a perder tu vida. Y lo importante no es esta vida que vemos, que sentimos, que tocamos. Lo importante es la vida que viene con el Rey Jesucristo. Amén. Porque Él ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda jamás, sino para que tenga esa vida eterna, donde no habrá muerte, donde no habrá destrucción, donde no habrá enfermedad, donde todo será alegría, gozo, paz. Amén. Con el Rey, con Jesucristo. Amén. Así que, querido hermano, si necesitas seguir a Jesús, si necesitas ser un discípulo, deja todo tipo de relación que puede frenar tu fe. Amén. Y empieza a ser contado como discípulo. Amén. Empieza a ser contado
como aquel que Jesucristo derramó su espíritu, amén, como aquel que Jesucristo en Hechos 1:8 dice que recibieron poder por su espíritu solamente a esas 120 personas que estaban ahí en el aposento alto, a las multitudes. No les dio su espíritu, se la dio a los discípulos, amén. Los discípulos de Jesucristo tienen su espíritu, amén. Santo es el Señor. Y dice el 27, el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, amén. Los judíos sabían muy bien qué era eso de cargar la cruz, amén. Lo veían casi a diario, amén, gente crucificada. Esto era un mensaje subliminal, sobre todo a los judíos, amén, porque los romanos los conquistaron, y este era un mensaje subliminal. Todo aquel que hacía el mal, todo aquel que era ladrón, que era homicida, amén, que hacía algo en contra de la ley de Roma, todo el pueblo veía cómo le crucificaban y encima tenía que cargar su cruz hasta el lugar donde iba a ser clavado. Amén. Y esto, para la gente que lo veía, amén, para la gente que veía a los hombres cómo caminaban con su cruz, esto era un mensaje subliminal, diciendo que Roma tenía el control absoluto del pueblo. Amén. Roma tenía el control absoluto del pueblo. Y esto, precisamente, es lo que quiere hacer Jesús contigo. Amén. Quiere tener tu control absoluto. Pero no por fuerza como lo tenía Roma con los judíos. Amén. Sino por amor. Amén. Por amor, porque Él entregó a su Hijo para poder salvarte a ti y a mí. Amén. Dice Primera de Juan 1:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Y sigue diciendo el 4:19, el 4:10, dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Amén. Tu deuda está pagada. Amén. Tu deuda está pagada, porque muchas veces nos engañan diciendo, oye, ¿cómo vas a venir tú a la iglesia con lo que haces, con lo que has hecho, o de la manera en la que vives? Amén. Si eres un pecador, bienvenido al club, amén, de los pecadores, porque yo también soy otro como tú. Lo único que yo soy valiente, que tengo al Espíritu Santo y que predico su palabra, amén, y me he apartado del mundo, amén. Así que, querido amigo, hoy quiero desafiarte, amén, hoy te quiero animar a que dejes de ser una gran multitud y seas contado como discípulo, amén, y seas contado como uno de esos que puede cambiar la historia a través de la palabra de Dios, por supuesto, que tiene vida. Santo es el Señor, porque es absurdo ser discípulo de Cristo, es absurdo ser discípulo de Cristo y vivir como estamos viviendo. Es absurdo. Muchas veces me encuentro con gente que quiere conversar de la Biblia, que quiere conversar no, quiere debatir, amén, quiere debatir de la Biblia y te quiere quitar la razón haciendo haciendo controversias de la palabra, amén, y engañándose a ellos mismos, amén. La conversación, amén, sí, es verdad, sí, te puedes llevar el trofeo de, mira, le he llevado todo y me he llevado la conversación y al final he acabado ganando. Sí, puedes ganar, te puedes quedar con tu razón, te puedes quedar con ella, pero es que ¿sabes lo que pasa?
que la conversación no es conmigo, ni es con el pastor, ni es con el evangelista. Esa conversación la tienes que tener con Dios. Amén. El problema no lo tienes con nosotros, lo tienes con Dios. Amén. Así que, o multitud o discípulo, tú eliges lo que eres. Amén. Y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Qué duro es ser discípulo de Cristo. Es duro, amén. Porque los discípulos de Cristo somos odiados, perseguidos, incluso muertos por su nombre, calumniados, amén. No le caemos bien a la gente, amén, porque vamos con la verdad de frente y con la verdad de la palabra. Y claro, cuando las obras de la oscuridad salen a la luz, a nadie le gusta. Amén, a nadie le gusta. Jonás fue predicando durante 3 días en Nínive, a un pueblo perverso, amén, a un pueblo idólatra, a un pueblo que no eran judíos, y Nínive se arrepintió de su pecado, y Jehová Dios no les destruyó. Hoy, aquí este humilde siervo predica la palabra de Dios de arrepentimiento, de fe, para que tú, querido amigo que me estás escuchando, puedas arrepentirte y puedas ser contado como discípulo, amén, y puedas cambiar el mundo a través de la palabra de Dios. Santo es el Señor. Dice Mateo 19, 29, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, padre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Santo es el Señor. Es tiempo de dejar todo aquello que nos puede frenar en la fe y dedicarnos solamente a una cosa, a ser discípulo y a querer hacer su voluntad. Amén. Es tiempo de que Jesucristo tenga el control completo de nuestra vida. Amén. Santo es el Señor. Dice Romanos 8:13, dice, porque si servís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Así que, querido amigo, vamos a hacer que por medio del Espíritu Santo mueran estas obras de la carne para que podamos vivir con Él una eternidad. Amén. Santo es el Señor. Con esto te quiero dejar, querido amigo que me escuchas, discípulo o multitud. Solamente tú eliges. Amén. Que Dios te bendiga.